Buenas tardes ya, siendo las 12:00, vamos a dar inicio a esta sesión. A esta sesión de Hearts que tiene por objetivo, muchos de ustedes espero que la hayan escuchado, pero vamos a presentar la estrategia Hearts que tiene por objetivo, como decía, disminuir la morbimortalidad cardiovascular a nivel nacional. Sabemos que son momentos tremendamente complejos, muy particularmente para todos nosotros, los equipos de salud, y especialmente a quienes están hoy día atendiendo tanto en atención primaria como a nivel hospitalario. Así que agradecemos particularmente a quienes están hoy día acompañándonos. Si es que alguno de ustedes se tiene que retirar antes, les comentamos que esta sesión está siendo grabada y va a estar disponible posteriormente para que puedan escucharla en la plataforma de Hospital Digital. Además, quiero agradecer al equipo Hearts, que son los que ustedes ven en pantalla, al doctor Eric Zúñiga, nefrólogo, miembro de la Sociedad Chilena de Nefrología y representante de la OMS de la estrategia Hearts, que nos ha acompañado estos últimos años en la implementación de esta estrategia, a la doctora María Cristina Escobar, muchos de ustedes la conocen también, que es consultora de la Organización Panamericana de la Salud y coordinadora de la estrategia Hearts en conjunto con el Ministerio. Gracias, doctora. A la doctora Marcela Rivera, médico familiar, que es la representante del programa Salud Cardiovascular en la División de Atención Primaria de aquí del Ministerio. A Carolina Neira, que es enfermera y que trabaja en el Departamento de Enfermedades No Transmisibles conmigo también en el Ministerio. Quiero agradecer de forma anticipada al doctor Eduardo Lorca, que se va a conectar un poco más tarde para su presentación, también médico nefrólogo de la Sociedad Chilena de Nefrología y parte de este equipo HEART. Y finalmente me presento a mí, yo soy la doctora Melanie Pacot, soy la jefa del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y junto a quienes acabo de mencionar estamos liderando la implementación de la estrategia HEART en Chile, desde ya hace aproximadamente 2 años y medio. Además, no me quiero alargar, pero quiero agradecer profundamente el apoyo que nos está dando Hospital Digital, particularmente Fernanda Gutiérrez, que ha hecho las gestiones para que tengamos la plataforma disponible hoy día y que está coordinando desde la perspectiva logística el desarrollo de esta sesión. Y finalmente, quiero reiterar mis agradecimientos a todos ustedes de estar aquí presentes. Vamos a tener 5 presentaciones y posteriormente vamos a tener, esperamos, 15 minutos para resolver preguntas. Por lo tanto, los motivo a ir escribiendo sus preguntas en el chat. Fernanda va a estar recopilando estas preguntas y esperamos poder dar respuesta al máximo número de preguntas posible. Según lo que informamos en el programa, esta sesión va a ser desde ahora a las 12 hasta las 13:30. A esa hora, lamentablemente, tenemos que cortar la comunicación porque hay otra capacitación que viene a continuación. Por lo tanto, no podemos extendernos en esta oportunidad. Pero comentarles que vamos a repetir estas sesiones. Hay otras a fines de abril y vamos a compartir las fechas por el chat para que ustedes les puedan hacer difusión y en caso que hayan preguntas que no podamos resolver hoy día. Además, vamos a dejar nuestros correos, el mío por lo menos, en el chat en caso que tengan dudas específicas. Sin más, le doy la palabra a la doctora María Cristina Escobar, quien va a presentarnos la primera presentación de la estrategia HEART. Doctora. Gracias, Melanie. Muy buenas tardes a todos y me corresponde aquí, como decía Melanie, que estamos coordinando esta estrategia con el Ministerio de Salud y me corresponde a mí presentar la estrategia HEARTS de modo general. Bueno, estaba diciendo qué es lo que es HEARTS, que es una iniciativa liderada por la Organización Mundial de la Salud, y en nuestra región, como decía la Melanie, la coordina y la apoya técnicamente la Organización Panamericana de la Salud, en conjunto con el Ministerio de Salud, quien es que la lidera. HEARTS promueve las mejores prácticas para la prevención y manejo de las enfermedades cardiovasculares, y así contribuye a reducir la carga atribuible a estas enfermedades y también contribuye a avanzar hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible está el número 3, que tiene que ver con salud y bienestar, y nosotros como país nos hemos comprometido a reducir en 1/3 la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles
en un tercio la mortalidad prematura, o sea, en personas de menores de 70 años. Así que esta estrategia va en ese sentido. ¿Qué no es HEARTS? Que esto es súper importante, esto no es un nuevo proyecto de la OPS, de la OMS o del ministerio, no es un proyecto piloto y tampoco es un nuevo programa. HEARTS lo que busca es integrarse armónicamente y progresivamente en los servicios existentes en el país, en este caso dentro del programa Salud Cardiovascular. Promueve la adopción de las mejores prácticas mundiales basadas en evidencia y así mejorar el desempeño de los servicios de salud, mejorando el control de los factores de riesgo, como son la hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, que están en nuestro programa Salud Cardiovascular. Y lo más importante es que el foco de esta estrategia está en la atención primaria de salud. HEARTS globalmente se inició en septiembre de 2016, primero como abordando los principales factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, como son el tabaco, el sedentarismo, el consumo alto de sal, de ácidos grasos, de ácidos grasos trans y la hipertensión arterial. Y como ustedes ven, ellos aquí más abajo han desarrollado lo que llaman paquetes técnicos, documentos con estrategias para abordar cada uno de estos factores de riesgo. Quizás muchos de ustedes están familiarizados con el Empower, que tiene que ver con el abordaje del tabaquismo. Y el último de estos paquetes técnicos es justamente el de HEARTS, el que promueve el manejo de las enfermedades cardiovasculares en el nivel primario de atención, que es lo que vamos a ver en algún detalle ahora. HEARTS significa en inglés, en castellano, corazones, y es un acrónimo. Cada una de estas letras es como una manera para que uno se acuerde, ¿no? Están apuntando a los distintos puntos que aborda. La primera es la H, que tiene que ver con los hábitos y estilos de vida saludables, que no voy a entrar en mayor detalle, que ustedes saben que son los factores de riesgo que ya hablamos, y sobre todo a través de la consejería. La E tiene que ver con la evidencia, y en este sentido son protocolos clínicos estandarizados que están basados en la evidencia. Este va a ser principalmente la presentación del doctor Eric Zúñiga, así que yo no voy a entrar en mayor detalle en este momento. La A tiene que ver con el acceso a medicamentos y tecnologías esenciales. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido y ha incorporado, dentro de sus medicamentos a medicamentos antihipertensivos en combinación, es decir, dos familias distintas de medicamentos antihipertensivos en un solo comprimido y más encima en una toma diaria. Estos medicamentos todavía no están disponibles en el país, pero se están haciendo las gestiones para que en un futuro lo más cercano posible podamos tener acceso a ellos. Y por otro lado, las tecnologías esenciales, HEARTS lo que ha hecho es mucho esfuerzo en lograr que en los países se compren y se utilicen monitores de presión arterial validados, idealmente automáticos, para que mejoren la precisión de las mediciones de presión arterial. La R tiene que ver con riesgo cardiovascular, en el sentido de que a los pacientes hipertensos, diabéticos o de alto riesgo cardiovascular, que nosotros los clasifiquemos según riesgo para hacer un mejor uso, más eficiente de los escasos recursos que tenemos. La T es el trabajo basado en equipos multidisciplinarios, que es también un área que va a abordar la Carolina Neira más adelante, así que tampoco voy a entrar en ese detalle. Y finalmente la S se refiere a los sistemas de monitoreo, sistemas de manejo de los indicadores, de los datos de los que estamos haciendo dentro del programa Salud Cardiovascular. Quizás este es uno de las áreas más deficitarias que tenemos en este momento. Tenemos un sistema de información, pero este sistema de información es muy tardío. Por ejemplo, hoy día estamos a marzo de 2021 y la última información disponible que tenemos es de diciembre del 2000, perdón, ni siquiera del 2020, yo creo que
tenemos información parcial de diciembre de 2020 o de junio del 2020 del año pasado. Así que este es un área que va a requerir mucho esfuerzo y es lo que va a tratar la doctora Marcela Rivera. Bien, HEARTS, estas estrategias nosotros podemos ver cómo tienen que ver, cómo pueden aplicarse en estos distintos obstáculos que hay para lograr el control de la hipertensión arterial. Me refiero con control en lograr que las personas hipertensas logren presiones arteriales bajo 140-90. Por ejemplo, fallas en el diagnóstico, justamente porque se hace poco tamizaje. Las mediciones son inexactas, ahí es donde puede contribuir esta estrategia HEARTS. Fallas en el tratamiento, no hay protocolos estandarizados. La mayoría de los médicos indican tratamientos que son los que aprendieron en la escuela de medicina, y muchas veces en un mismo establecimiento hay muchos abordajes terapéuticos distintos que no contribuyen al control de la hipertensión. También la inercia terapéutica, el que uno se demore meses en lograr de subir digamos, intensificar los tratamientos, y aun cuando los pacientes están con presiones arteriales sobre 140-90. Y la continuidad del cuidado. En general, nuestra gestión es más bien pasiva, no es muy proactiva, en el sentido de mejorar y hacer rescate de pacientes, recordatorio de los controles y también los déficits que tenemos en los sistemas de información. Bien, todo esto no es posible si nuestros equipos de salud no están capacitados. Y en este sentido, HEARTS ha hecho un enorme esfuerzo en tener cursos de capacitación online, gratuitos, que uno los puede hacer según el tiempo que tenga, para poder familiarizarse con la iniciativa. Y en ese sentido yo les recomiendo que puedan hacer especialmente este curso sobre la implementación del paquete técnico HEARTS en la atención primaria de salud. Y también aquí hay otro, pero todavía está en inglés, que tiene que ver con el uso de los aparatos automáticos para la medición de la presión arterial. Y ahí tienen la página web donde ustedes se pueden meter y tener acceso a estos cursos, que por lo demás también están reconocidos por el Ministerio de Salud para la carrera funcionaria del personal de salud. Ahora, ¿por qué la hipertensión arterial? ¿Por qué no otro? La verdad que el control de la hipertensión arterial se está utilizando como un punto de entrada al sistema de salud y como modelo para el control de otros factores de riesgo, como son la diabetes y como son la dislipidemia y otros factores. Ahora, ¿por qué la hipertensión arterial? Es el principal factor de riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Es un factor de riesgo modificable. Se ha probado que el tratamiento de la hipertensión arterial es costo efectivo, y también está comprobado en países desarrollados que el alto nivel de control de hipertensión arterial, o sea, lograr altas tasas de población con presión arterial bajo 140-90, reduce los riesgos de morbimortalidad en la población. Ahora, este es un modelo de que también nosotros nos hemos comprometido como país para que sea el modelo HEARTS, sea el modelo de manejo del riesgo cardiovascular, incluyendo la hipertensión, diabetes y dislipidemia, en la atención primaria de salud de la región de las Américas para el 2025. En nuestro país ya tenemos 12 servicios de salud y 371 establecimientos que ya se han comprometido a implementar esta iniciativa. No puedo dejar de terminar esta presentación sin mencionar que estamos en tiempos difíciles, como decía la doctora Melanie Pacot. Estamos en los tiempos de pandemia. Y más que nunca es importante el control de las personas con enfermedades no transmisibles y las cardiovasculares, diabetes y cáncer, que son personas que tienen un mayor riesgo de hacer una enfermedad grave.
Es decir, cuando estas personas se infectan, la probabilidad de tener una enfermedad grave y la probabilidad de morir son mayores que la población general. Por lo tanto, los servicios de salud deben hacer esfuerzos para adaptarse y mantener los servicios esenciales y garantizar la continuidad y la seguridad de la atención de estos pacientes en el programa Salud Cardiovascular durante esta pandemia. Muchas gracias y que tengamos una feliz jornada. Muchas gracias, doctora Escobar, y me voy a tomar de la última diapositiva porque efectivamente, bueno, agradecer, tenemos 350 personas conectadas. Nosotros la semana pasada estuvimos a punto de suspender esta capacitación en vista de la situación que estamos a nivel país por la pandemia y particularmente cómo están los equipos de salud, pero como decía la doctora Escobar, la mantuvimos porque creemos que es muy importante que podamos mantener en la medida de lo posible el cuidado de las personas con enfermedades crónicas, particularmente en APS. Los riesgos asociados al no control, además de una letalidad mayor en caso de COVID, vamos a tener mayores descompensaciones y un aumento de la morbimortalidad cardiovascular. Entonces es por eso que decidimos mantener esta capacitación y que reiteramos nuestra solicitud de ojalá poder mantener en la medida de lo posible, porque yo sé que hay lugares que realmente no es posible en este minuto, pero mantener el control de las personas de salud cardiovascular que tienen factores de riesgo cardiovasculares. Sin más, le voy a dar la palabra al doctor Eric Zúñiga. Voy a resumir su currículum. El doctor Zúñiga tiene un tremendo currículum, pero me voy a permitir resumirlo. El doctor Zúñiga es nefrólogo del Servicio de Salud Antofagasta, es académico de la Universidad de Antofagasta, es consultor de la Organización Mundial de la Salud en la estrategia HEART y un gran colaborador nuestro tanto en HEARTS como en enfermedad renal crónica. Así que muchas gracias, doctor Zúñiga, por su tiempo y su colaboración en este y otros ámbitos. Le doy la palabra. Muchas gracias, doctora Pacot, por la presentación y me sumo a los agradecimientos a tener en este momento conectados los equipos de atención primaria que la verdad que pasan por momentos difíciles, están pasando por situaciones bastante apremiantes y sin embargo se dan el tiempo para estar conectados con nosotros y compartiendo experiencias en este tema que a nosotros nos apasiona, que es el manejo de la hipertensión arterial y de la salud cardiovascular. Así que los agradecimientos y el reconocimiento sincero a su labor. Me corresponde hablar de algunas palabras respecto a los protocolos de manejo de hipertensión arterial, y esta presentación va a estar muy basada en lo que es el módulo E del paquete técnico de HEARTS. Como bien decía la doctora Escobar, el módulo E de HEARTS es un módulo que está orientado hacia la construcción y el desarrollo y la implementación de protocolos basados en evidencia, desarrollando y otorgando la posibilidad de construir un conjunto de protocolos para estandarizar un abordaje clínico y el manejo tanto de la hipertensión arterial y de la diabetes. Y los objetivos de esta presentación y de este módulo en particular es revisar protocolos basados en evidencia, tanto para la detección como para el tratamiento de la hipertensión arterial, mirando siempre la hipertensión arterial como un punto de acceso a la vigilancia del resto de los factores de riesgo cardiovascular. Y todo esto con el objeto de prevenir el daño en órganos afectados y, por supuesto, como usted bien decía, doctora, reducir la morbimortalidad prematura. Realizar un diagnóstico apropiado de la hipertensión arterial es un elemento clave y todos nosotros como prestadores de atención en salud debemos ser capaces de diagnosticar de manera adecuada la hipertensión arterial, de comenzar un tratamiento apropiado según necesidades y según los medicamentos existentes en nuestros centros de salud, y para eso, idealmente, utilizar protocolos sencillos y siguiendo secuencias de pasos para añadir o para intensificar la terapia. Para todos nosotros no es un misterio que la hipertensión arterial es la principal causa de enfermedad cardiovascular y de muerte cardiovascular en el mundo. Más de 11 millones de muertes al año se deben directa o indirectamente relacionadas con la hipertensión arterial, y la prevalencia de la hipertensión arterial varía de acuerdo a la región geográfica donde nos situemos y de acuerdo al método que utilicemos, y en América Latina
va desde un 26 a un 42%. Desgraciadamente, la mayoría de los hipertensos del mundo no están bajo control. Y estos números son bastante preocupantes porque si en el mundo existen aproximadamente 1.400 millones de pacientes hipertensos, menos de la mitad sabe de su condición de hipertenso. Y de estos 730 millones, menos de 500 millones están siendo tratados. Y de esos pacientes que están siendo tratados, menos de 200 millones están realmente controlados, menos de un 14%. Menos de 1 de cada 7 hipertensos en el mundo está bajo control. La hipertensión arterial es una enfermedad importante en nuestro país. La última encuesta nacional de salud del año 2016-2017 nos arrojó un número de un 27.6% a nivel nacional de pacientes con sospecha de hipertensión arterial. Y el punto de entrada, el puntapié inicial del manejo de la hipertensión arterial es la toma de la presión arterial, la medición de la presión arterial. Una medición que tiene que ser adecuada, no como la que ustedes están viendo en la imagen actual. Y una pregunta que habitualmente hacen los equipos, bueno, pero ¿cuándo debemos medir la presión arterial? Y la presión arterial debemos medirla siempre. ¿Por qué? Porque la medición de la presión arterial es la única forma de diagnosticar hipertensión. Nosotros somos favorecidos por este tema. Nosotros no necesitamos de exámenes, no necesitamos de mayor tecnología para diagnosticar un paciente hipertenso. Basta con tomar adecuadamente la presión arterial. Y hay que tomarla siempre porque la mayoría de las personas con hipertensión arterial no presentan síntomas. Y medir la presión arterial y tener controlada la presión arterial es muy importante, particularmente en algún grupo de adultos, fundamentalmente aquellos que han tenido un infarto al miocardio o un accidente cerebrovascular, pacientes que han tenido diabetes, pacientes que tienen enfermedad renal crónica, pacientes obesos, pacientes fumadores o pacientes que tienen antecedentes familiares de infarto agudo al miocardio o de accidente cerebrovascular. Y para una correcta toma de presión arterial hay algunos requerimientos, hay algunas recomendaciones que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, evitar la cafeína, el ejercicio físico o el consumo de tabaco 30 o 60 minutos antes de la medición de la presión arterial. Tener vejiga e intestino desocupado, estar en un ambiente relajado, tranquilo, templado, sin conversación mientras se está haciendo la medición. El paciente sentado con el brazo correctamente apoyado, los pies correctamente apoyados en el suelo, el brazo absolutamente al descubierto, sin ropa apretada cuando estamos haciendo la medición. El paciente debe estar en silencio y antes y durante el procedimiento. Y por supuesto en una situación que no esté en un episodio agudo de ansiedad, con estrés o con dolor, que son situaciones que nos pueden elevar la presión arterial. Y vamos a hacer el diagnóstico de presión arterial, ¿cierto? No con una toma generalmente, sino que nosotros vamos a tener una segunda, una tercera medición de la presión arterial en un espacio de 1 a 4 semanas y vamos a diagnosticar hipertensión arterial cuando tengamos una presión arterial sistólica sobre 140 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio. Pero no hay que olvidar un punto muy importante, que el 70% de los pacientes hipertensos atendidos en la atención primaria son de alto, muy alto riesgo cardiovascular. Y esto está dado porque la hipertensión habitualmente no viene sola en nuestros pacientes. Los pacientes ya tienen daño al órgano blanco, o son pacientes con diabetes mellitus, o son pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular clínica establecida. Y teniendo en mente eso, hay que plantearse objetivos del tratamiento. Y en la mayoría de los pacientes nosotros vamos a considerar que la presión está estabilizada cuando tenemos presión sistólica bajo 140 y presión diastólica bajo 90 milímetros de mercurio. Pero hay guías, hay algunas directrices, hay algunos consensos de algunas sociedades científicas que dicen que en pacientes con diabetes o con un alto riesgo de enfermedad cardiovascular uno debiera buscar incluso niveles más bajos, objetivos más bajos de presión arterial, planteándose en algunas directrices con presión arterial sistólica bajo 130 y diastólica bajo 80. Lo que no se nos puede pasar de largo es que hay otros aspectos del tratamiento que siempre debemos mantener en cuenta en el paciente hipertenso. Por ejemplo, si el paciente ha tenido un infarto al miocardio o un accidente cerebrovascular, o si tiene un alto riesgo de enfermedad cardiovascular, comenzar con una estatina. O si ha tenido un infarto, un accidente vascular isquémico, debe tener una dosis baja
de ácido acetil salicílico. Por supuesto que si hay acontecimientos graves en relación a la terapia, o no se logra controlar la presión arterial, nosotros debemos remitir a un especialista, ya sea presencial o por telemedicina en la situación actual. Y una pregunta que siempre hacen los equipos y que es extremadamente importante, y dicen, doctor, pero si mi paciente ya toma un antihipertensivo, este esquema yo lo tengo en este paciente hace mucho tiempo y la presión está bien estabilizada, los medicamentos están disponibles para este paciente, no existe una razón para cambiar el esquema de tratamiento. ¿Qué medicamentos debemos usar para el manejo de la hipertensión? De todas las familias que existen de antihipertensivos, hay 4 que son fundamentales, y son los inhibidores de enzima convertidora, los antagonistas receptor de angiotensina 2, los bloqueadores de canales de calcio y los diuréticos tiazídicos o similares a las tiazidas. Teniendo en cuenta que estas son las 4 familias principales, debemos tener presente que generalmente para lograr el control de la presión arterial, el tratamiento suele requerir al menos 2 antihipertensivos de grupos que sean diferentes pero complementarios. Y cuando nosotros tratamos de buscar asociaciones que nos permitan lograr el control de la presión arterial, buscamos en nuestras guías clínicas. Y nuestras guías clínicas nos ponen en situación como la que ustedes ven, que son una lámina extraída de nuestra guía GES, que debe ser muy familiar para ustedes, en que nos ponen en la situación de que tenemos dónde escoger medicamentos paso por paso, pero sin embargo, cuando utilizamos este tipo de esquema, podemos llegar a una situación tal en que si no tenemos directrices claras, familias claras de medicamentos, dosis claras en cada una de las etapas, nos podemos encontrar como nos encontramos en la situación del Servicio de Salud Antofagasta, en que el año 2018 teníamos 69 esquemas distintos para tratar la hipertensión arterial en nuestros pacientes. Y probablemente esta sea una de las causas de por qué no estamos logrando el objetivo que es tener nuestra población bien controlada. Tenemos fármacos, tenemos un programa de salud cardiovascular, tenemos guías clínicas y existen barreras que se nos están interponiendo para lograr un buen control de la presión arterial. Y las barreras para el control de la presión arterial pueden estar dadas por el paciente. Claro, el paciente puede tener un acceso limitado al tratamiento, o también puede existir una mala adherencia al tratamiento. Y cuando uno le pregunta a los equipos de salud, generalmente, y uno les pregunta por qué no logran el objetivo, la meta, generalmente nosotros damos como respuesta estos aspectos del paciente, pero nosotros como proveedores de salud también tenemos algunas barreras. Existe un aumento de la hipertensión arterial atribuida a bata blanca. Hay reticencia de pronto a tratar condiciones que son asintomáticas. Muchas veces tenemos un tiempo inadecuado con los pacientes. La inercia terapéutica es un punto importantísimo a tratar. La carencia de adherencias y clínicas de tratamiento, pero también el sistema sanitario tiene fallas. Hay fallas en la delegación de funciones a profesionales no médicos y técnicos de algunas tareas que puedan realizar, como nos va a mostrar Carolina en la siguiente charla. Muchas veces los pacientes los vemos, pero no podemos realizar un seguimiento apropiado por carencia de horas, por un montón de otros factores. Pocas veces conversamos con los médicos cuáles son sus reales problemas, cuáles son los puntos que podemos mejorar en conjunto. Hay ausencia de feedback muchas veces con ellos. Los problemas de soporte, distribución y costo de fármacos afortunadamente están en gran parte resueltos para nuestra población del programa de salud cardiovascular. Y regímenes complejos de medicamentos también pueden atentar con el hecho de que yo no pueda obtener un buen control de la presión arterial. Y quiero recalcar el punto de la inercia terapéutica, porque probablemente este sea un punto importante que podemos vencer. La inercia terapéutica es la falla de un profesional de salud en iniciar o intensificar el tratamiento cuando está completamente indicado. Y yo creo que todos hemos vivido alguna situación similar a la que mostró este estudio. Este estudio lo que muestra es que mientras más cerca muchas veces estamos de conseguir la meta, menos proclives somos a hacer cambios en nuestra terapia. Y fíjense que en esta lámina, a la izquierda, pacientes que se presentaban con presión arterial sistólica entre 150 y 159, un 87% de esos pacientes se fue a su casa con la misma terapia con la que consultó. Más preocupante es que pacientes con mayor de 180 milímetros de mercurio,
mercurio en este estudio, un 55% de esos pacientes no experimentó ningún cambio en la terapia. Y estas son cosas que nosotros podemos atacar y los algoritmos de tratamiento nos permiten atacar este punto importante. Cuando uno escucha a los equipos sanitarios, a los equipos de salud, que han logrado buen control de la presión arterial, un control efectivo, todos coinciden en estos 5 pasos, en que uno debe tener un protocolo simple, práctico, tiene que tener buenos equipos para medir la presión y medicamentos apropiados, tiene que realizar un trabajo basado en equipo, con servicios centrados en el paciente y tener buenos sistemas de registro y monitoreo para ir evaluando cómo vamos en el camino. Y el primer paso, el algoritmo de tratamiento, es clave para el enfoque poblacional de salud pública. Es la estrategia decisiva para aumentar las tasas de control de la hipertensión arterial, porque uno de los puntos importantes que aborda es la inercia terapéutica. Tiene que ser sencillo, tiene que ser directo, tiene que ser estandarizado. Iniciar adoptarlo de manera local, estatal e idealmente a nivel nacional. Pero tiene que tener unos principios que son orientadores, que tienen que ser basados en la atención primaria, no en la guía europea, no en la guía inglesa, no, en nuestra atención primaria. Y tiene que pensar que el algoritmo está hecho para la mayoría de los pacientes, para la norma, no el algoritmo pensado en las excepciones. Las excepciones van a existir, existen, y nosotros para ello vamos a hacer un traje a la medida de ese paciente. Pero el otro 70-80% de pacientes hipertensos, es posible que nosotros podamos incluirlos en un algoritmo de tratamiento. Tiene que ser en pocos pasos de ajuste. No ser un algoritmo que tengamos 8 pasos de ajuste terapéutico, es poco llevable a la práctica. E idealmente tiene que usar 2 medicamentos para el tratamiento inicial. Yo creo que el principal ejemplo de que iniciar un protocolo de tratamiento es factible y nos lleva a un buen control de la presión arterial es la experiencia de Kaiser Permanente, que ellos tienen un protocolo que empezaron a adoptar por allá por el año 2000, donde tenían 44% de los pacientes bajo control, y hoy día, mediante el uso de un protocolo de tratamiento, tienen 90% de su población bajo 140-90. Los mejores protocolos, según el doctor McJaffe, que trabaja en el programa de Kaiser Permanente, son aquellos que tienen un abordaje lineal, de un paso a la vez, que usan medicamentos específicos y en dosis específicas. Tener un protocolo bueno facilita la capacitación de nuestros equipos, reducen los errores del médico y reducen los errores de los pacientes al tomarse los medicamentos. Tiene que considerar siempre la disponibilidad de los medicamentos y el conocimiento de los medicamentos por parte del médico. Y por supuesto que tiene efectos benéficos también para el trabajo de farmacia. Y cuando el doctor Jaffe le preguntamos, bueno, ¿y cuáles son las características que tiene que tener un protocolo factible de realizar? Y nos dicen palabras simples: pocos brazos, más lineales, pocas opciones, más direcciones, pocas clases de medicamentos y más medicamentos específicos, poco rango de dosis, usar dosis específicas, protocolos que inicien idealmente con terapia combinada y en el escenario ideal con combinaciones en dosis fija. Entonces, ¿cómo podemos ir caminando nosotros desde nuestras guías clínicas a un protocolo de tratamiento? Y si uno hace caso en las recomendaciones del doctor McJaffe, uno podría decir que menos opciones y más lineal podría quedarnos un dibujo similar a este. Y si nosotros colocamos menos opciones y más direcciones, vamos a tener esas familias. Y si nosotros hacemos caso nuevamente en no utilizar clases de medicamentos, sino que colocarle nombre de una droga específica, esto es lo que disponemos en nuestra atención primaria. Y si seguimos avanzando y colocamos menos rango de dosis y colocamos una dosis específica, nos va a quedar un escenario como el que ven en la lámina. Y si nosotros aún más damos el paso de iniciar con terapia combinada, nos vamos a dar cuenta que de esa lámina que aparecía en nuestra guía de manejo, tenemos un protocolo de atención que es lo que hemos propuesto y lo que la Organización Panamericana de la Salud ha apoyado como uno de los algoritmos que son factibles de utilizar en nuestra atención primaria para nuestros pacientes hipertensos. Yo les hablaba de que los algoritmos son para la norma y no para las excepciones, pero las excepciones existen y hay que tenerlas presentes. Por ejemplo, los pacientes mayores de 80 años, los pacientes menores de 15 años que pueden tener hipertensión arterial secundaria,
Los pacientes que puedan embarazarse, mujeres embarazadas, no van a usar bloqueo del sistema renina angiotensina. Indicaciones perentorias, si un paciente tuvo un infarto, tiene que usar un beta bloqueador. Lo mismo si tiene una insuficiencia cardíaca. Los pacientes con enfermedad renal avanzada, probablemente nosotros no nos vamos a llevar a las dosis máximas del bloqueo del sistema renina angiotensina. Los pacientes con insuficiencia hepática, muchas veces son pacientes que están con algunos diuréticos, están con espirulolactona, y por supuesto las alergias conocidas, algunos de los componentes, también nos tienen que hacer pensar en alternativas a nuestro algoritmo. En todos los pacientes, si nosotros queremos tener un complemento terapéutico, hay algunos mandamientos, y estas cosas a veces por sabía uno las calla, y como las calla se terminan olvidando, pero son importantes. Enseñar al paciente cómo debe tomar sus medicamentos, explicar la diferencia entre los medicamentos para control a largo plazo de la hipertensión arterial y medicamentos para el alivio rápido, como puede ser un analgésico, el motivo por el cual usted está recetando un antihipertensivo, explicar el diagnóstico de hipertensión arterial, comentar con el paciente el carácter asintomático de la hipertensión arterial, explicarle que los medicamentos se toman aunque no existan molestias, informar a los pacientes y las familias sobre las complicaciones de la hipertensión arterial no tratada, el accidente cerebrovascular, el infarto miocardio, la insuficiencia renal, diálisis, explicar la discapacidad y la carga económica que estas cosas pueden tener, e indicar al paciente las dosis apropiadas de acuerdo a cada uno de los pasos del algoritmo. Hasta subir la montaña más alta, ¿cierto? Y se inicia con un primer paso. Estos son datos de la doctora Pacot, que si ustedes se fijan en la lámina, las personas bajo control por hipertensión en Chile, hoy día estamos hablando que aproximadamente el 68% de nuestros pacientes, estos son datos de diciembre del 2019, está cumpliendo metas de hipertensión arterial, pero nosotros creo que lo podemos hacer mucho, mucho mejor. Y como decía la doctora Escobar, Hearts utiliza como puerta de entrada la hipertensión, pero nos guía en el manejo de otros aspectos que son importantes. Tenemos un módulo dedicado a diabetes. A través de los hábitos y estilo de vida saludable, se ocupa de problemas como la obesidad. Cuando nosotros hacemos el manejo basado en riesgo cardiovascular, hablamos de dislipidemia. Y si uno junta todas estas piezas, uno como nefrólogo, y probablemente el doctor Lorca estaría de acuerdo conmigo, cuando uno trata todos estos aspectos de manera directa e indirecta, también está tratando pacientes con alto riesgo de enfermedad renal crónica. Y Hearts está absolutamente en sintonía con lo que ofrecen otras guías para problemas muy específicos de nuestra población. Esta es la guía CADIGO de manejo de diabetes en enfermedad renal crónica. Y si ustedes se fijan, para todos los pacientes, las recomendaciones son basadas y están muy en consonante con lo que propicia, con lo que promueve la iniciativa Hearts. La ecuación que nosotros tenemos en nuestros pacientes es compleja. Nuestros pacientes diabéticos, hipertensos, con enfermedad renal, con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, son pacientes que tienen un alto riesgo de mortalidad cardiovascular. La iniciativa Hearts nos ayuda en el manejo de estas patologías y con eso vamos a lograr el objetivo de reducir la mortalidad prematura en nuestros pacientes. Para terminar, y de nuevo agradecer a la audiencia, tenemos que decir que la hipertensión arterial es la principal causa de enfermedad cardiovascular y muerte en el mundo, que el tratamiento efectivo de la presión arterial reduce el riesgo de muerte y mortalidad cardiovascular, que la combinación de un ARA2 con un bloqueador de canal de calcio es una combinación recomendable para el inicio del tratamiento en la mayoría de los pacientes hipertensos, y que Hearts no es una iniciativa para pobres. Hearts es la mejor evidencia para mejorar el cuidado de nuestros pacientes. Y cuando uno logra mejorar el cuidado, la población más vulnerable es la más beneficiada. Agradecer a todos los colegas y equipos de atención primaria y de nuestros CEFAM que están trabajando con nosotros en la implementación de la iniciativa Hearts. Va a quedar en su presentación también esta publicación que es cómo se ha ido instalando Hearts en las Américas. Y si alguno de ustedes no desea hacer preguntas en el chat al final, ahí está mi correo de contacto y gustoso responderé a su requerimiento. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias, doctor Zúñiga. Como siempre, espectacular la presentación, muy clara. Por favor, los invito a hacer preguntas. Quienes tengan dudas, el doctor Zúñiga tiene la mejor de la disposición de resolverlas, pero creo que queda absolutamente claro. Hay algunas preguntas en el chat que era ¿cuál es el aporte de esto? Y esto es simplificar un poco el tratamiento de la hipertensión arterial. Como decía el doctor, él encontró 90 y algo combinaciones. Nosotros cuando hicimos un levantamiento con la doctora Escobar, en los pacientes que usan 3 fármacos, hay 200 potenciales esquemas posibles con los antihipertensivos que tenemos hoy día en atención primaria. Por lo tanto, simplificar estos algoritmos de tratamiento creemos que es una arista muy importante. Voy ahora a darle la palabra a Carolina Neira. Carolina es enfermera, trabaja en el Departamento de Enfermedades No Transmisibles y va a hablar hoy día del trabajo en equipo en relación a HEARTS. Carolina, te doy el pase. Muchas gracias a todos por estar. Somos un equipo apasionado que creemos en esta iniciativa porque hemos visto los impactos que ha tenido internacionalmente y también en otros países de Latinoamérica. Bueno, el tema del cual vamos a profundizar un poquito acá, voy a poner para no pasarme, perdone, listo. Es trabajo multidisciplinario basado en la estrategia HEART, y este tema es sumamente relevante ahora. Y anoche, viendo la presentación y arreglando algunas cositas, dije que este tema va a ser muy importante en los tiempos que se vienen. Si no trabajamos en equipo, no vamos a poder lograr compensar y tratar a todas las personas con enfermedades cardiovasculares que se van a venir post pandemia. Tenemos que recordar que el año pasado tuvimos pocos controles cardiovasculares. No sabemos el estado basal de nuestras pacientes bajo control. Así que si no trabajamos en equipo, lo más probable es que no vamos a poder lograr compensarlos y llevarlos a meta. Así que es fundamental que esta presentación la tomen con esa perspectiva. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver las ventajas de trabajar en equipo y también reconocer la importancia de la asignación de tareas tanto del personal médico como no médico, dentro de un flujo de atención de la persona con patología crónica y también con multimorbilidad. Bueno, aquí la doctora Escobar explicó muy bien. Ustedes pueden encontrar tanto en el curso como en la página web de HEART y de redcrónicas.misal.cl los manuales de lo que estamos hablando actualmente y por supuesto podemos bajarlo a la realidad chilena. Nosotros siempre hablamos que trabajamos en equipo, que estamos todos comunicados, pero trabajar en equipo es centrado en el paciente y también el asumir algunas responsabilidades o delegación de tareas de otros miembros del equipo, todo centrado en la persona. Entonces, el trabajo en equipo multidisciplinario que nos propone HEART es, pretende una orientación global, porque esto tiene que ser bajado a la realidad local y también a la realidad de los países en la cual está orientado esta estrategia. Nos dice también los conceptos de mayor importancia en los cuales nos tenemos que enfocar y también nos orienta a decir, ok, aquí hay un modelo de implementación, pero tenemos que ver la capacidad local, la experiencia, la disponibilidad y el acceso de recursos. No es una estrategia o no te da directrices del trabajo en equipo la cual esté fuera de nuestro alcance. Todo se puede adecuar a nuestra realidad local. Y también nos dice que la atención basada en equipo va a depender de la regulación nacional y en este caso en Chile también no está exento de eso. ¿Para qué nos ayuda el trabajo en equipo? Que ustedes pueden saber esto mejor que yo en estas condiciones en las cuales han estado trabajando. Reduce la carga de trabajo, es decir, el trabajar en equipo centrado en la persona, hay ciertas tareas que hace un profesional, un técnico paramédico, la Nutri, etcétera, etcétera, y podemos distribuir las tareas. Sabemos que hay insuficientes trabajadores de salud y sobre todo ahora que o se han contagiado o bien están con licencia médica o con burnout considerable. Entonces sabemos que el trabajo en equipo es fundamental para no quemarse.
tenemos que incluir a todos los profesionales, a los médicos, profesionales no médicos, a la persona, estoy tratando de cambiar el lenguaje gracias a la doctora Marcela, a la persona, a las familiares y a la comunidad también, que eso es nuestra próxima meta a seguir en el futuro. Y el trabajar en equipo permite la continuidad del cuidado, no lo segmentamos, no le decimos a la persona vuelva en 2 meses más para ver si se compensó, siendo que tiene controles o con la nutricionista o con la enfermera entre medio. El cuidado basado en equipo, el cambio de tarea o la reasignación de tareas clínicas y no clínicas a nivel y en todo el equipo es sumamente eficiente y efectiva. Y aquí lo ve la imagen, que esta fue una diapositiva compartida por el doctor Zúñiga, muy generoso, es que todos tienen una función, pero es importante que sepamos qué función tenemos para poder hacerla lo mejor posible. Hacemos una distribución estratégica para el control de nuestra persona con enfermedades crónicas. Y todos los miembros del equipo son importantes y siempre tiene que haber un líder, que puede ser el médico, que va a hacer el diagnóstico y el manejo clínico de la patología, pero también puede ser otro miembro del equipo que tenga más continuidad, pero que va a tener muy claro cuáles van a ser las asignaciones de los roles de cada persona. Y todo esto también permite que el compensar a una persona con hipertensión en este caso, o con diabetes, es responsabilidad de todos, no solamente del médico, sino de la enfermera, de la nutricionista, del técnico paramédico. Es un trabajo en equipo, es responsabilidad de todos. Y aquí vamos a hablar un poco de la reasignación de las tareas clínicas y no clínicas. ¿Qué nos ayuda a la reasignación de tareas? Por ejemplo, que, como decía el doctor Zúñiga, todos los profesionales deben saber tomar la presión, los que tienen contacto en relación a estas patologías, todos, y tenemos que darle las competencias para a que sí sepa. En algunos centros y también se está reasignando la intensificación de la terapia por parte de profesionales de enfermería. Eso no quiere decir que la enfermera o enfermero prescriba, sino que bajo un protocolo estricto que ha sido evaluado por personal médico, tanto ministerial y sociedades, nos dice, ok, si usted encuentra una persona descompensada, que cumple con toda la normativa, se ha tomado los medicamentos y a pesar de eso está descompensada, hay que hacer un flujo para que esta persona no se vaya con esa presión y espere el control médico para subirle los medicamentos. O bien hacemos una estrategia respaldada por el director, por los médicos del servicio, donde la enfermera o enfermera pueda intensificar la terapia, que no es prescribir, y le quiero dejar muy claro, es seguir un protocolo estandarizado, y hacemos un flujograma de tal que, ok, se va con una intensificación de los sartán, por ejemplo, pero en una semana más, cuando existan cupos, va a verlo el médico y le va a dejar la receta ya a través del sistema, porque esto lo vamos a tener que hacer y probablemente algunos CEFAM lo hacen y el médico respalda o tiene receta firmada la enfermera o enfermero a donde dice intensificar terapia según protocolo, pero con la avalancha de pacientes que se nos va a venir, vamos a tener que diseñar una estrategia. Ok, nuestro servicio no lo va a permitir, perfecto, hagamos un control abreviado cardiovascular donde el médico intensifique terapia no solo para la hipertensión, sino para las otras patologías crónicas. Pero vamos a tener que diseñar una estrategia en la cual nuestras personas con patologías crónicas no se vayan descompensadas, y eso quiero que quede muy bien. Si nosotros decidimos reasignar tareas, ok, todo tiene que estar escrito explícitamente, cuál es mi rol, cómo va a ser, voy a seguir este protocolo, quién me va a respaldar, porque yo sé que las enfermeras y el profesional de enfermería, enfermero y enfermera, tienen susto, oye, legalmente, ¿quién me respalda? Ok, vamos a hacer un trabajo de equipo tal que el cual voy a sentirme respaldada o respaldado. Si no, vamos a crear un sistema de control cardiovascular abreviado, donde vamos a tener un sistema en el cual intensificamos terapia el mismo día o al otro día, o le vamos a decir probablemente el médico lo va a llamar para intensificar terapia y lo vamos a registrar en la ficha, no lo sé, pero tenemos que diseñar una estrategia en la cual nuestras personas de bajo control
hipertensión y también con diabetes no se vayan descompensados y no esperen, porque si no, estas personas lamentablemente van a tener eventos mucho más graves y pueden fallecer. Importante es designar las tareas de cada profesional. Si vamos a decidir eso, cuál es mi tarea, cuál va a ser mi respaldo, etcétera, etcétera. Al igual que la toma de presión, todos vamos a tomar la presión. Cada contacto que ustedes tengan con una persona en el contexto clínico o en visita domiciliaria es una oportunidad para detectar patologías y toma de presión, tomar la presión en cualquier contexto es importante para poder detectar cómo está la persona. ¿Qué ventajas tiene el reasignar? Se adhiere estrictamente a la guía y a los protocolos. Aquí no hay espacio para la invención ni para la creatividad, sino sigo un protocolo estandarizado, y esto lo han hecho otros países con muy buenos resultados. Satisfacción del paciente, sí, también hay estudios al respecto de esto, que no tengo que estar esperando que me suban la dosis prolongo esta preocupación de estar descompensado. Y existen resultados clínicos de salud y usos de servicios. Pero lo importante es que queremos dejar claro aquí, no centrarse si prescribe o no prescribe la enfermera, no es eso lo que estamos diciendo, sino seguir un protocolo estandarizado. Ahí vamos, poco a poco estamos trabajando en eso para que tengan un respaldo mayor. Pero existen respaldos legales también, que nosotros hicimos la pregunta en jurídica, que se puede hacer, solo que hay que organizar, designar tareas, definir roles, que todo esté escrito, respaldado, y la confianza en su equipo. Puede ser que enfermeras digan, no, yo no lo voy a hacer, o sí, otras sí, sí lo voy a hacer, y con un respaldo y con un flujograma muy claro. ¿Qué barreras? Bueno, por supuesto que tenemos en esta reasignación de tarea el respaldo legal, el respaldo de mi director, el respaldo de mi director comunal, etcétera, etcétera. Lo que sí tenemos que tener claro aquí, que sea cual sea el respaldo legal o no, tenemos que ver una estrategia, diseñar una estrategia de acuerdo a el contexto local en la cual nuestra persona con patologías crónicas no puede irse descompensado a la casa. Rotación de personal, existe mucha rotación de personal, entonces yo capacito o doy esto y se va, y eso es importante. Hay que tratar de retener nuestro personal capacitado, hay que explicarle a la persona, al paciente, cómo va a ser nuestro sistema para lograr nuestra compensación, reconozca sus números, empoderarlo. Esta es su presión normal, esta es anormal, y esa es una campaña que estamos trabajando ahora con el equipo para entregársela a ustedes y ustedes puedan adquirirla. Empoderemos a nuestra comunidad y a nuestras personas, conozca sus números, sepa qué produce si usted no se toma los remedios, sepa qué hacer cuando usted, si tiene un toma de presión o en la farmacia o en cualquier parte se toma la presión, se la encuentran alterada, pregunte, no se quede con eso. Y bueno, aquí lo mismo que le estaba diciendo, este árbol precioso que hizo el doctor Zúñiga, que todo lo que podemos hacer ya para empezar a hacer nuestra estrategia o delegación de funciones o estrategia en equipo para poder lograr un control de las personas con hipertensión. El trabajo en equipo y adherirse a un protocolo y a un flujo claro aumenta la eficacia, facilita el diálogo, importante medir los resultados, el cómo yo empiezo y cómo yo voy a ir progresando, y ahí les voy a mostrar unos datos muy interesantes de Kaiser Permanente, que pasó por todo lo que nosotros estamos pasando por ahora. ¿Le designo o no le designo al profesional de enfermería? ¿Le hago control abreviado o no le hago control abreviado? Y ustedes van a ir viendo por los años cómo el prueba y error, bueno, dio resultado, porque ahora tienen un gran nivel de compensación con esto. Bueno, las ventajas ya lo he dicho en el discurso, mejora el acceso a salud, mejora el control, hay una continuidad del cuidado, hay un mejor seguimiento, no me quiero pasar, me queda poquito. Y bueno, ¿cómo partimos? Primero veamos cómo funciona nuestro equipo, cuáles son las debilidades, cuáles son los cuellos de botella, cómo se compone el equipo, ¿cómo podemos diseñar este flujograma? Bueno, ok, aquí cero posibilidad que la enfermera o enfermero profesional de enfermería pueda seguir un protocolo e intensificar terapia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya la enfermera va a decir, sí, hay que intensificar terapia, va a llamar al médico, va a hacer una receta, va a pedir una receta, no sé, pero hay que diseñar un flujo claro y con responsabilidades claras.
que todo el equipo conozca este flujo, que sea ya, primero vamos a partir como que todos toman la presión y cuando detecten una presión alterada va a seguir este flujo, y ir una aplicación gradual. Tenemos que tener en cuenta que nuestro modelo es centrado en la persona, no centrado en una profesión, no centrado en el médico, de que el único que puede hacer intensificar una terapia según el protocolo. Cualquiera puede seguir un protocolo porque ese protocolo está estudiado y validado. No es otra cosa, no. Y bueno, lo mismo, ver cómo estamos y para dónde vamos y cuáles son nuestras debilidades, nuestros cuellos de botella. Bueno, ahora nuestro gran cuello de botella es nuestro COVID. Y estas son algunas orientaciones que nos dice este paquete técnico de cómo yo podría partir. ¿Qué necesito para que todo el mundo tome la presión? Certificación. Ok, ¿cómo lo planifico? ¿Dónde se va a tomar la presión? ¿Tengo los equipos validados o no? Etcétera, etcétera. Voy a empoderar a la comunidad, voy a capacitar a un agente comunitario, por ejemplo, ya que ahora no pueden salir y quizá un agente comunitario con todos los recuerdos podría ir preguntando, se está tomando los remedios, etcétera, etcétera. Y aquí algunas tareas que podríamos levantar y poder redistribuir y ver el ajuste de terapia, el seguimiento de las personas, cómo lo vamos a hacer, vía telemática, cómo lo vamos a hacer, con una pauta específica, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí un ejemplo de Kaiser permanente, de que se controla, encuentra una persona que no está en meta, intensificó la terapia, y aquí desde la intensificación salen algunos roles y alguna reasignación de las funciones. Y aquí lo que les decía yo, la historia de Kaiser permanente, cómo empezó con una compensación de un 44, un control, una tasa de control, y ahora está casi al 90, y creo que ahora mucho más del 90%, que también probaron todo, controles abreviados, que la enfermera llame al doctor, bueno, ya tienen la nurse practitioner, la práctica avanzada también, entonces, bueno, fueron todos centrados en la persona. Y bueno, aquí la metodología mejora la calidad, que aquí ya lo ha tocado el doctor, y lo va a tocar la doctora Rivera, el registro, el importante tener una manera de control, tener un uso de la plataforma informática, un algoritmo claro, que todo el mundo lo sepa, etcétera, etcétera. Y aquí está también lo que habíamos mencionado, en revisar mis tasas de control, y eso lo va a ver la doctora Marcela, adoptar un protocolo muy importante, modificar el flujo cuantas veces sea necesario en pro a la persona. Exigir el cumplimiento del protocolo, la auditoría que pretendemos implementar este año y el próximo para ver si el control es de calidad, etcétera, etcétera. Rescatar a las personas que la doctora Rivera. Bueno, estas son las posibles problemas que ustedes pueden cuestionarse, decir, bueno, mi equipo puede compartir e intercambiar tareas, ¿qué fortalezas tengo como equipo? Sabes que mi equipo es súper afiatado, todos confían en todo, veamos qué respaldo podemos encontrar para hacer un flujo claro, tener claras las barreras y poder intercambiar tareas e ideas para solucionar estas barreras. Comentarios finales: los médicos y otros profesionales de la salud a menudo se oponen a intercambiar y compartir tareas. Este es mi terreno, esto es lo que yo hago, nadie más lo hace. No centrado en la persona. Siempre tenemos que resguardar, por supuesto, la calidad, y para eso hay que ir mirando las competencias que tiene cada uno. El cambio está diseñado para permitir que el personal no médico realice tareas rutinarias más simples, pero todo el mundo debería controlar la presión, no solamente el médico, bueno, técnicos paramédicos, dentistas, nutricionistas, todos tenemos que saber hacer eso y tener las competencias. El capacitar y el tener un equipo capacitado es costo efectivo de todas maneras. Y abandonar esa atención médico-centrista que ayer creo que con la doctora la comentaba, yo me tengo mi persona, mi paciente, y me lo guardo, me lo llevo. La responsabilidad de la compensación es de todos. Y en la situación que estamos ahora, esta es una oportunidad, vamos a tener que hacerlo. Lo queramos o no lo queramos, vamos a tener que hacerlo, porque si no, no la vamos a poder. Y eso, bueno, y aquí la presentación va a quedar y están los respaldos legales de que podríamos intensificar terapia.
Pero eso depende de la realidad local, lo sabemos, pero hay que organizarse, hay que ver cómo, como equipo, logro compensar a las personas lo antes posible. Y eso, muchas gracias. Es un tema muy apasionante, pero que les haya quedado que sea como sea, usted tiene que lograr como equipo compensar a la persona que está bajo su control. Exacto, muchas gracias Carolina, muy claro el mensaje. Y como bien dices, creo que para ahora el post-pandemia esto va a cobrar aún mayor relevancia para lograr la compensación y ojalá mejores cifras que las que ya teníamos antes, pero por lo menos recuperar las tasas de control que teníamos en nuestra población bajo control y aspirar, como decía el doctor Zúñiga, a lograr cifras aún mejores como Kaiser permanente. Nos estamos atrasando un poquito en las presentaciones, como les comenté, a las 13:30 en punto la conexión va a parar. Estamos recogiendo todas las preguntas y el equipo está respondiendo en el chat, la gran mayoría de ellas, pero de todas formas las estoy dejando respaldadas para poder abordarlas en la próxima sesión que tengamos. Y eventualmente voy a ver con Hospital Digital si podemos alargarlo un poquito más para tener este espacio de preguntas que creemos que es muy enriquecedor para todos. Aprovecho de agradecer al doctor Eduardo Lorca que se unió al panel, como les comenté en un principio, el doctor Lorca es nefrólogo y va a ser la última presentación, pero antes que presente el doctor Lorca, nos falta un poquito, que lo veo ahí preparándose, va a exponer la doctora Marcela Rivera. La doctora Marcela Rivera es médico familiar, es la referente del programa de salud cardiovascular de la División de Atención Primaria aquí en el Ministerio de Salud y va a presentar brevemente un tema que es fundamental para nosotros, que es los datos. Y el título de esta presentación es Sin datos no hay progreso. Doctora Rivera, muchas gracias. Le doy el paso. Hola, buenas tardes, ¿me escucho bien? Les pido disculpas, estoy con mascarilla porque estoy en una oficina compartida. En el chat varias personas preguntaban si habían ya seguimientos, informes preliminares de esta estrategia, cómo nos estaba yendo. Marcela Pérez, de hecho, precisó la pregunta de si ya teníamos informes preliminares. Bueno, todas las estrategias o todas las iniciativas que nosotros damos a la red, tenemos que monitorizarlas, tenemos que saber cómo nos está yendo y cuáles son los resultados de estas. Es por eso que en atención primaria hacemos estos famosos censos, que son tediosos, que son largos, que a veces creemos que son una pérdida de tiempo, que en vez de estar atendiendo estamos contando. Bueno, esos censos, esos datos que ustedes nos entregan, son precisamente para dar respuesta a este tipo de dudas que nos hacía Marcela. Es por eso que la presentación se llama Sin datos no hay progreso. Ahí está mi mail, marcela.rivera@minsal. Cualquier duda también yo me haré los momentos para responderlos. ¿Ya? Nosotros tenemos que medir y monitorizar estos indicadores. No podemos medir y monitorizar todo, y tenemos que confiar en estas mediciones, porque gracias a estas mediciones nosotros podemos tomar decisiones, cambiar el rumbo, cambiar la estrategia, decir si nos está yendo bien, esto es lo adecuado, o esto no es lo adecuado. Tenemos que saber que podemos continuar con esta medición a largo plazo, poder comparar el año 2017 con el 2020, y así saber cómo nos está yendo con la estrategia. Voy a tratar de ser precisa porque tenemos poquito tiempo. Nosotros con estos indicadores nos ponemos meta. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en Chile, a pesar de que en el año 2020 se introdujo una tremenda enfermedad que nos ha consumido el tiempo de casi todas las personas. El 2020 la principal causa de muerte siguió siendo de origen cardiovascular. Entonces tenemos en estos momentos, como conocemos, dos pandemias en curso. La pandemia por coronavirus y la pandemia de enfermedades cardiovasculares, que no está siendo tan visibilizada. Sabemos lo tremendo que está ocurriendo en el país, pero las personas que tienen enfermedades cardiovasculares no pueden quedar pospuestas. Y estas mediciones nos permiten darle relevancia a esas personas, mostrar que siguen siendo un número importante, y ese número refleja a personas afectadas. Por eso es que estamos pidiéndoles a los equipos este esfuerzo de que nos cuenten cómo le está yendo y que los datos que nos entreguen sean los correctos.
porque es la única forma que podemos prevenir y manejar estas enfermedades cardiovasculares. No les estamos pidiendo que midan todo. Lo que está en el REM, yo sé que es harto, que el REM A02 o que el REM P4 es un tremendo esfuerzo para el equipo. Pero esas variables que están contenidas en esas mediciones son las que nosotros desde nivel central recogemos para poder inventar el rumbo, para poder hacer políticas de salud pública, para poder recursos. Muchos centros de salud me comentan, doctora, no hay plata para nada, así me dicen. Doctora, no nos alcanzan las manos. Doctora, nos falta esto. Pero si no nos cuentan a través de estos números del REM, cómo es la realidad, nosotros no tenemos cómo exponérselo a las altas autoridades. Entonces, estos indicadores críticos que están contenidos en estos REM son los que nosotros necesitamos que ustedes nos reporten. Son los que nosotros necesitamos que ustedes validen y que sean lo más real posible. Que no vengan maquillados. Porque así nosotros podemos transmitir lo que está ocurriendo a nivel del territorio, en sus lugares de trabajo, acá en el nivel central. ¿Ya? Y es por eso es que nosotros medimos tanto postas de salud rural como grandes centros de salud. Todo lo que nosotros hacemos en la red, unidades grandes o pequeñas, tiene que ser medido. Y a la vez, esos datos reportarnos para que podamos hacer la comparación de lo que está ocurriendo en las macrozonas, en los pequeños territorios, ver dónde se requiere más esfuerzo o qué podemos hacer para ayudarlos. ¿Ya? Entonces, como les decía, esto nos permite cambiar el rumbo. Yo no puedo todos los años cambiar el REM, porque si no, no puedo comparar y no puedo hacer predicciones a largo plazo, no puedo hacer programaciones y eso me impide a largo plazo entonces tomar decisiones adecuadas. Es por eso que somos metódicos en la realización de estos registros. Nosotros tenemos que ser capaces de extraer estos datos para compararlos. Y pues, como les decía, la calidad de los datos tiene que ser precisa. Es un dato súper sensible. Y si en algunos lugares, algunos profesionales creen que el 7,5 es igual al 7, por ejemplo, en la hemoglobina glicosilada, no es igual. Y eso va a hacernos creer que nuestras compensaciones, que las personas que están con diabetes están mucho mejor de lo que en realidad están. Por eso es que necesitamos que la calidad del dato sea la más correcta posible. Nosotros en las orientaciones técnicas que les enviamos a nivel central siempre vienen súper claros de cuál REM, de cuál columna, de cuál fila se extrae el dato. ¿Para qué? Para que todas las personas hagan exactamente el mismo cálculo y así nosotros podemos comparar y saber que estamos midiendo lo mismo en Arica, en Puerto Montt, o en cualquier lugar, o en cualquier puesto de salud rural, por ejemplo, o en un CESFAM, el mismo numerador y mismo denominador. Eso nos permite comparar. Esto nos permitió tener estas cifras, por ejemplo. Nosotros en el DAYS podemos saber que el total de ingresos al programa cardiovascular en el año 2020 cayó casi a la mitad. Estos son datos que extraje ayer, pero es gracias al trabajo que ustedes están haciendo. Estos datos no los obtuve yo, son el reporte que ustedes realizaron en el REM. Entonces cada centro de salud reportó, el DAYS los consolidó y nosotros podemos analizarlos. Este es el impacto de la pandemia en el año 2020 en las enfermedades, en los ingresos, en la detección de nuevos casos de enfermedades cardiovasculares. Entonces, tenemos los 3 niveles de salud. Sus unidades, ustedes que están en el territorio, el nivel del servicio de salud, que es intermedio, y nosotros acá a nivel central. Cada uno en su trinchera, por decirlo de manera coloquial, está haciendo su trabajo. Y tenemos que coordinarnos para que podamos lograr traspasar esta información en políticas de salud pública. Entonces, en sus centros de salud hay encargados de programa, hay encargados de programa a nivel de servicio, y estamos nosotros. Este equipo que ustedes están viendo en la presentación somos, hay algunos otros más, los que recogemos esta información que ustedes nos aportan y tomamos hacemos esta posta grande, gigante, para poder lograr más, para lograr más salud, mayor control, mayor compensación para las personas que están con alguna enfermedad cardiovascular. Y de alguna manera tratar de evitar que ellas tengan mayor mortalidad. El año
2020 comparado con el 2019 tuvimos una caída del 50% en el número de controles cardiovasculares. Esto es tremendamente preocupante para nosotros como equipo, porque no sabemos cómo están las personas con enfermedades cardiovasculares, no sabemos cuál ha sido su nivel de compensación, no sabemos si están más mal, si mantienen sus compensaciones, desconocemos ese dato. Al desconocer ese dato no podemos solicitar cambios, no podemos solicitar más recursos, no podemos pedir más enfermeras o TENS que están vacunando, decía alguien en alguno de los comentarios del chat. Todas las enfermeras y todos los técnicos están vacunando. Por eso es que necesitamos que ustedes se sensibilicen y conozcan el por qué es tan necesario esto. Sin datos no hay progreso. Es importante monitorizar estos indicadores, porque así nos va a permitir mejorar la calidad de nuestra atención y rescatar a aquellas personas que tengan más riesgo. Hoy día, lamentablemente, hemos tenido que priorizar y priorizamos a las personas que tienen un mayor riesgo de sufrir un infarto o un ataque cerebrovascular. ¿Cómo las priorizamos? Conociéndolas. ¿Y cómo las conocemos? Es teniendo estos registros. Por eso es que monitorizar nos permite saber el diagnóstico de las zonas e identificar estos nodos, y así planificar. Eso es lo que nosotros le estamos invitando a hacer, a sus equipos, a ustedes como médicos, como nutricionistas, a todo el equipo. Inviertan, porque eso es, inviertan un par de horas en hacer una estadística correcta, y así van a poder priorizar, planificar y concentrar sus esfuerzos en la población que lo requiere. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rivera. Qué importante son los datos. O sea, efectivamente, yo creo que el título de esta presentación está muy bien puesto. Sin datos no hay progreso. Así que los invitamos a... Sabemos que muchas veces toma un poquito más de tiempo, pero se toman decisiones importantes con los datos que ustedes registran. Muchas gracias, doctora Rivera. Y vamos a pasar a la última presentación. Doctora Rivera, si puede dejar de compartir. Muchas gracias. La última presentación es algo que está completamente relacionado a la hipertensión, que es la enfermedad renal crónica, y está a cargo del doctor Eduardo Lorca. El doctor Lorca, al igual que el doctor Zúñiga, voy a dar un resumen de su currículum, porque en honor al tiempo, es médico nefrólogo, trabaja en el Hospital del Salvador, es miembro de la Sociedad Chilena de Nefrología y es parte de este grupo HEARTS, además de un gran colaborador en temas relacionados tanto a hipertensión como a enfermedad renal crónica. Muchas gracias, doctor. Sabemos que está en el hospital, así que está muy atareado y agradezco que se haya hecho este tiempo para la prevención de la enfermedad renal, sobre todo en los tiempos actuales. Le doy la palabra. Gracias, me van a ver un poco difuminado porque este hospital es del 1892, así que no, en todo caso no se pierden mucho, ¿eh? Bueno, para mí es un gusto estar con ustedes. Vamos a hablar de prevención de enfermedad renal. La segunda causa de ingreso a diálisis es la nefropatía hipertensiva. La enfermedad renal crónica está muy ligada al desarrollo de la hipertensión y al daño cardiovascular hipertensivo. Nosotros acá tenemos cómo se está comportando la enfermedad renal crónica en nuestras encuestas nacionales de salud. Vean ustedes aquí en celeste el año 2009 y en plomo el año 2016. Es interesante esta curva, ¿no es cierto? Porque fíjense ustedes que nuestra guía de prevención de enfermedades renales del 2010 y cae, ¿no es cierto?, el grupo de pacientes con menos de 15 ml minuto en la última encuesta nacional de salud y comienza a aumentar el grupo que está en enfermedad renal crónica 3B y 4, que es lo que debemos tratar de hacer, ir disminuyendo el número de pacientes que están en etapa 5, van a ingresar a terapia de reemplazo renal e ir acumulando pacientes, ¿no es cierto?, en las etapas anteriores, 3A, 3B y 4 idealmente. La prevalencia en la comparación de las encuestas nacionales de salud del año 2009 y 2016, en etapa 1 a 5 en adultos mayores de 40 años es de un 15.4%. Y la albuminuria tiene una prevalencia de alrededor de 9,6 y en etapa
3A y 3.5, la pérdida de función renal, ¿no es cierto? La progresión de enfermedad renal desde el punto de vista de la tasa de filtración se ve en el 5,8% de ese grupo de pacientes. La enfermedad renal crónica en Chile va a crecer, y va a crecer dramáticamente al 2030. Vean ustedes, la terapia de reemplazo renal se va a doblar al 2030, va a aumentar más 48,5%. Imagínense ustedes lo que significa eso en recursos financieros de nuestro Ministerio de Salud, en el número de diálisis, en el número de personal que vamos a requerir para cubrir a estos pacientes. Así que esta es una enfermedad que lamentablemente sigue creciendo y debemos tratar de enlentecer su progresión y de aumentar el número de pacientes más bien en etapas anteriores a la etapa 5. La enfermedad renal crónica es una enfermedad que tiene mucha comorbilidad, cuya prevalencia y severidad aumenta con el empeoramiento de la enfermedad renal crónica. Vean ustedes cómo están acá las etapas de enfermedad renal crónica de 1 a 5, llegando a la diálisis. La albuminuria también cómo va pasando a medida que progresa la enfermedad de microalbuminuria a macroalbuminuria. Y vean ustedes cómo se van instalando las complicaciones, las comorbilidades. Insuficiencia cardíaca, muy importante, aparece precozmente, o sea, ya en pacientes con etapa 3A tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Todos los que estamos aquí sabemos que estos pacientes tienen más accidente cerebrovascular o cualquier manifestación de tipo síndrome coronario, muerte súbita, mucha arritmia. La hipercalemia comienza a instalarse ya de etapa 3B en adelante, y un gran problema que tenemos es la anemia, porque la anemia agrava tanto la enfermedad cardiovascular como la enfermedad renal, generando lo que se llama el síndrome cardioanemia renal. Porque se produce la anemia, se agrava la enfermedad renal crónica, la enfermedad renal crónica agrava la insuficiencia cardíaca y se forma un círculo vicioso. Bueno, y finalmente nuestros pacientes que están en etapa 5, ¿no es cierto?, tenemos que ofrecerle alguna terapia de reemplazo renal e idealmente en pacientes que tienen donante vivo intentar trasplante prediálisis. La mayoría de los pacientes con enfermedad renal, ¿no es cierto?, antes de progresar a la enfermedad renal crónica terminal, presentan enfermedad cardiovascular, que son la principal causa de muerte. Vean ustedes aquí a mano izquierda la probabilidad de muerte o diálisis en un periodo de 5 años en pacientes con enfermedad renal crónica. Y claramente, ¿no es cierto?, el tema de la muerte cardiovascular a 5 años es muy importante, 33% versus 12% la posibilidad de llegar a diálisis. El riesgo de mortalidad, de acuerdo a la causa, entre pacientes con enfermedad cardiovascular, vean ustedes cómo aquí a mano izquierda el porcentaje relativo de muertes relacionadas con la causa cardiovascular acontece por ahí por el 45% de las muertes en enfermedad renal etapa 4. Mucho menos frecuentes son el cáncer y la infección. Así que la enfermedad cardiovascular da cuenta de la mitad de nuestros pacientes en etapa de enfermedad renal crónica prediálisis. La diabetes y la hipertensión son las principales causas de enfermedad renal crónica en el mundo. En Chile, 1 de cada 3 pacientes con diabetes podría tener enfermedad renal crónica y 1 de cada 5 con hipertensión podría desarrollar enfermedad renal crónica. Ahora, aquí hay un mecanismo fisiopatológico de la hipertensión y por otro lado de la hiperglicemia que van llevando al daño vascular renal y a la enfermedad renal crónica. Ahora, ustedes también muy bien saben que muchos hipertensos tienen diabetes, alrededor, ¿no es cierto?, de los pacientes que están siendo diagnosticados con hipertensión, el 15% podría tener ya alguna manifestación diglicémica, y al revés, en diabetes, el 60% podría estar debutando con su diabetes y ya tener hipertensión concomitante. Y esto van aumentando a medida que va avanzando la diabetes o la hipertensión en el tiempo. El tratamiento eficaz de la enfermedad renal incluye enfoques tanto directos como indirectos
del manejo de nuestros pacientes. Desde el punto de vista indirecto tenemos que tener metas con respecto a los factores de riesgo y por lo tanto debemos manejar la hiperglicemia, llevar a meta la hipertensión, manejar el aumento de volumen en nuestros pacientes, que es una principal causa de hipertensión en estos enfermos, y por supuesto manejar la dislipidemia para disminuir la progresión del daño cardiovascular. Del punto de vista directo debemos tratar de evitar la disfunción renal y para eso debemos tener meta de enlentecimiento en la declinación de la tasa de filtración glomerular y, por qué no decirlo, incluso mejorar función renal en pacientes que están perdiendo su velocidad de filtración glomerular. Por supuesto, reducir la albuminuria, como le digo yo a mis alumnos de medicina, persigan por favor la albuminuria, llévenla idealmente a 0, porque con eso reducen drásticamente la progresión de la enfermedad renal. Y esto ahora transformemos en objetivo de diferentes factores de riesgo que nosotros debemos manejar tanto para la enfermedad renal como para la enfermedad cardiovascular. Aquí dejo recalcado, ¿no es cierto?, los cambios en el estilo de vida, de disminuir la proteína, ¿no es cierto?, alimentaria, sobre todo aumentar la proteína vegetal en la dieta de nuestros pacientes y bajar la ingesta de 0,8, que es la recomendación actual por kilo peso aceptable normal, bajar inicialmente a 0,6 gramos por kilo de peso corporal al día. Restringir dietariamente el sodio, esto es muy importante, ¿no es cierto? Además que sabemos que el sodio también participa en el agravamiento de la proteinuria. Hacer actividad física, idealmente mayor de 150 minutos de actividad aeróbica semanal, al menos 3 días a la semana, idealmente llegando a 1 hora 5 veces a la semana. Dejar de fumar, hay múltiples estudios epidemiológicos que demuestran que el tabaquismo es negativo para la progresión de la enfermedad renal. Y por supuesto, tratar la presión arterial. En este caso es muy importante en los pacientes que tienen micro, macroalbuminuria, tenemos que ser más estrictos en la meta y tratar de llegar a menos de 130/80. Usar IECA o ARA2 porque se demuestra, ¿no es cierto?, que son protectores renales, sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen albuminuria mayor de 30 miligramos por gramo de creatinina en orina. Por supuesto, manejar individualizadamente la meta de control metabólico en la diabetes. Generalmente va a ser más o menos de 7, pero en los pacientes frágiles vamos a tener que ser más laxos con la meta de control metabólico. Tratar los lípidos, dado que se ha demostrado en patología, en enfermedad renal crónica, que se puede reducir el riesgo de eventos ateroscleróticos mayores, como ha sido ya publicado en el estudio CHARP. Y no se recomiendan las estatinas en pacientes en hemodiálisis, no sabemos la causa, pero favorecen cuando se inician de nuevo las estatinas en hemodiálisis, pueden producir mayor tasa de accidente cerebrovascular hemorrágico. Y la terapia antiplaquetaria, ofrecer antiplaquetario en adultos con enfermedad renal crónica que tengan riesgo elevado de eventos ateroscleróticos. Es discutible, eso sí, usar aspirina cuando tenemos pacientes con menos de 25 ml minutos de función renal, dado que se produce un trastorno de von Willebrand, y no necesitaríamos el uso, por ejemplo, de aspirina en estos pacientes con enfermedad renal crónica tan avanzada. Ahora veamos algunos ejemplos de qué debemos hacer con respecto a estos factores de riesgo. Por ejemplo, acá vemos qué es lo que pasa con la presión arterial. Se ha demostrado que la hipertensión aumenta la tasa de disminución de filtración glomerular y eleva el riesgo de progresión a enfermedad renal crónica. Acá al lado izquierdo, vean ustedes cómo la tasa de filtración glomerular va declinando de acuerdo al estatus hipertensivo del paciente. Acá tenemos, ¿no es cierto?, en el caso de etapa 2 de hipertensión, con medicación y sin medicación, son los grupos, ¿no es cierto?, que tienen peor resultado. Y acá, al lado derecho, el riesgo de enfermedad renal crónica. Vean ustedes cómo a medida que va aumentando aquí el grado de la hipertensión arterial, claramente van aumentando, ¿no es cierto?, el riesgo de llegar a enfermedad renal crónica terminal, y uno podría llegar hasta presentar 4 veces más riesgo de enfermedad renal crónica en aquellos pacientes que tienen hipertensión severa. Se ha demostrado, ¿no es cierto?, que
la terapia intensiva antihipertensiva reduce el riesgo de progresión de enfermedad renal crónica y de enfermedad renal crónica terminal en comparación con el control convencional. Vean ustedes acá arriba, ¿no es cierto?, en esta revisión sistemática desde el año 50 a julio del 2011, como todos aquellos estudios que llevaron terapia intensiva de control de la presión arterial disminuyeron la progresión de albuminuria significativamente, como pueden ver ustedes aquí en la gráfica al medio. Y con respecto a enfermedad renal crónica lo mismo, aquí tienen variados ensayos clínicos y cómo en general el efecto favorece el régimen de terapia antihipertensiva de la presión arterial para conseguir un enlentecimiento de la progresión de la enfermedad renal y una menor llegada de nuestros pacientes hipertensos a terapia de reemplazo renal. El único tratamiento probado para la nefroprotección en diabetes tipo 2 ha sido a través de IECA y ARA-2. Acá vemos con ARA-2, ¿no es cierto?, como en el estudio renal con los sartán y en el estudio con ibersartán más amlodipino en este caso. Vean ustedes las curvas, precozmente desde el año ya se separa en el estudio renal y a los 18 meses en el estudio de IND, reduciendo entre un 16 y un 20% la probabilidad del compuesto renal, es decir, doblaje de creatinina, enfermedad renal crónica o muerte. Sin embargo, aquí mismo podemos ver cómo queda un área bajo la curva de riesgo renal residual. O sea, los IECA y los ARA-2 no alcanzan para cubrir todo el riesgo renal que se produce con la progresión de la enfermedad renal crónica. Y por lo tanto debemos ir a buscar otras alternativas de tratamiento para disminuir ese riesgo renal residual. Además, la hipertensión resistente al tratamiento también es común en la enfermedad renal crónica y su prevalencia aumenta con la disminución de la tasa de filtración glomerular. Vean ustedes acá cómo está la tasa de filtración glomerular y cuando uno tiene una función renal que diríamos normal, hay un 22.3% de hipertensión refractaria. En cambio, en el grupo de pacientes que tienen menos de 30 ml minuto, más de la mitad de los pacientes tienen hipertensión refractaria. Y aquí probablemente hay un grupo muy importante de pacientes con hiperaldosteronismo y tendríamos que intentar utilizar, por ejemplo, antialdosterónicos en este grupo, teniendo cuidado, obviamente, del desarrollo de hipercalemia. Acá tenemos que la intervención multifactorial reduce el riesgo de nefropatía residual en pacientes diabéticos que recibieron terapia médica intensiva multifactorial. Acá en este color morado, ¿no es cierto?, tenemos tratamiento convencional y en amarillo tratamiento intensivo. Y vean ustedes cómo se reduce, seguido a 13.3 años, significativamente el riesgo renal en el grupo con terapia intensiva, multifactorial en estos pacientes diabéticos tipo 2, pero de nuevo sigue habiendo un riesgo renal residual y por lo tanto, aparte del tratamiento multifactorial, aparte de la intensidad del tratamiento de la presión arterial, probablemente requerimos nuevas terapias para poder seguir avanzando y disminuyendo este riesgo renal residual. Vean acá ustedes cómo, por ejemplo, el control intensivo de la glucosa en pacientes diabéticos con hipoglicemiante, incluso hipoglicemiante antiguo, pueden mejorar la albuminuria. En este caso, ¿no es cierto?, tenemos claramente que se favorece a la derecha el uso más intensivo de control glicémico en pacientes que recibieron incluso sulfonilurea, pero del tipo ¿cómo se llama?, de sulfonilurea e incluso de metformina en este grupo, y vean cómo hay resultados favorables sobre la microalbuminuria o macroalbuminuria en este grupo de pacientes del estudio Advance-ON. Acá, a pesar de que tenemos algunos efectos benéficos del control glicémico, no logramos disminuir significativamente los resultados renales, en este caso desenlace renal primario o desenlace secundario. Solamente en la microalbuminuria se ve mejor controlada cuando tenemos control intensivo glicémico. Sin embargo, cuando vamos a ver enfermedad renal terminal o muerte renal o
el lentecimiento de la progresión, no logramos con el control intensivo de la glicemia afectar estos outcome de la enfermedad renal. Por lo tanto, necesitamos más terapia que agregar a nuestra arsenal para poder mejorar el riesgo renal residual, tanto en diabético como no diabético. Los inhibidores SGLT2 han demostrado consistentemente una reducción de los resultados renales en los ensayos clínicos vasculares. Todas las glifosinas aquí, ¿no es cierto?, ya sea empaglifosina, ganaglifosina o dapaglifosina, han demostrado un beneficio increíble de los resultados renales en estos ensayos cardiovasculares. Estamos hablando de una reducción de alrededor de un 40-50% menos de resultados renales duros utilizando estos fármacos agregados al bloqueo del sistema renina-angiotensina, agregados a la terapia antidiabética precedente. Acá tienen, ¿no es cierto?, los resultados con canaglifosina. Vean ustedes cómo se reduce el riesgo un 30% del EMPO en compuesto, duplicación de la creatinina, enfermedad renal crónica terminal o muerte cardiovascular o renal, ¿no es cierto?, se disminuye precozmente desde el mes 12 utilizando estos fármacos glifosina que tienen un impacto enorme, no solamente como ven en el resultado renal, sino que también cardiovascular, 30% menos. Y altamente significativo, y acá, ¿no es cierto?, con dapaglifosina, recientemente publicado, también el compuesto renal se ve disminuido en casi un 40% a partir del mes 8 de uso de dapaglifosina en comparación con el grupo placebo. Así que parece ser que estos fármacos debiéramos intentar incorporarlos al arsenal terapéutico nacional para poder mejorar los resultados tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos. Acá tienen, ¿no es cierto?, los outcomes compuesto primario en subgrupo. Esto es interesante, vean ustedes cómo tanto en diabéticos como no en diabéticos se obtiene un control del resultado renal. Acá vean tanto en pacientes macroalbuminúricos como microalbuminúricos también hay un efecto positivo de la glifosina, y vean ustedes, interesantemente, también hay protección renal en pacientes que tienen menos de 45 ml minuto con estos fármacos, e incluso ya sabemos que hay ensayos que llegan hasta 20 ml minuto obteniendo protección renal con el uso de glifosina agregado al resto de la terapia estándar, tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos. La reducción del riesgo cardiovascular con estatina es proporcional a la disminución del colesterol LDL, y esto nosotros debemos ir a buscarlo también, por supuesto, en nuestros enfermos renales. Vean ustedes acá la reducción acá abajo a mano izquierda del colesterol LDL, y a derecha, ¿no es cierto?, cómo se va viendo el riesgo a 5 años de eventos cardiovasculares, y claramente, ¿no es cierto?, va reduciéndose a medida que obtenemos mayor reducción del colesterol LDL. Por lo tanto, tratar de llevar a nuestros pacientes a menos de 70 miligramos por decilitro de LDL colesterol parece ser muy importante para reducir los eventos ateroscleróticos mayores. Hay agentes nuevos para la proteinuria en general. Tenemos mucha esperanza, ya está publicado con atrasentan, está publicado finrenona, que es un antialdosterónico que disminuye la hipercalemia, y vean ustedes acá cómo están las glifosinas, los análogos de GLP-1, que lamentablemente son inyectables y un poco caros, y también inhibidores de DB4 también se podrían utilizar, pero el efecto es mucho mayor con glifosina o con análogos GLP-1, así que hay esperanza de nuevos fármacos que esperamos en años venideros pudiéramos ir incorporando al arsenal terapéutico. La ingesta de sal y albuminuria en nefrópatas diabéticos, vean ustedes, cualquier grado de albuminuria, microalbuminuria o macroalbuminuria, se ven beneficiados. O sea, hay menos proteinuria, hay menos albuminuria en aquellos pacientes, ¿no es cierto?, que logran una reducción significativa de la ingesta de sal y que impacta este factor de progresión de enfermedad renal en forma muy importante. La espironolactona en nefropatía diabética ha sido claramente también demostrado, o sea, saber utilizar bien los antialdosterónicos por ustedes, colegas de la atención primaria, obviamente teniendo cuidado sobre todo con la hipercalemia, pero este es un fármaco que agrega mucho beneficio
para el control de la hipertensión refractaria y para el control de la proteinuria en pacientes que no están respondiendo a las medidas habituales. Vean ustedes acá cómo se reduce significativamente la albuminuria, con un P altamente significativo, el mejor control de la presión arterial también altamente significativo, y por supuesto la disminución de la actividad de la renina y de la aldosterona. En cuanto a estilo de vida, quiero recalcar el efecto negativo del tabaco. Vean ustedes el fumador en naranjo, cómo afecta la caída de la tasa de filtración glomerular, es mucho mayor en aquellos que fuman que en aquellos que no fuman, y por supuesto acá tenemos el incremento de la proteinuria, claramente es más de 3 veces, ¿no es cierto?, en el caso de aquellos fumadores versus los no fumadores. Entonces, mensajes para la casa. Con respecto a nuestra presentación, la enfermedad renal crónica en Chile es un problema de salud prevalente, con una proyección de aumento de su incidencia, al menos un 40% hacia el año 2030, en las etapas de enfermedad renal avanzada, sobre todo la 4, la 5 y la de terapia de reemplazo renal. Las principales causas de enfermedad renal crónica en Chile son la diabetes y la hipertensión, factores de riesgo cardiovascular prevenibles, tratables y modificables. Y la protección renal se demuestra por la mejoría de las dos variables constituyentes de la enfermedad renal crónica, como son la tasa de filtración glomerular y la albuminuria. Para ello, el enfoque de enfrentamiento que ustedes deben hacer en sus pacientes debe ser multifactorial, intensivo, tanto en pacientes diabéticos como en no diabéticos. Y esto ustedes lo deben hacer en la atención primaria de salud. No deben estar esperando solamente que el especialista esté trabajando en esto, sino que ustedes son los que van a derrotar la enfermedad renal crónica y no nosotros los nefrólogos en la atención secundaria. Muchas gracias por la atención y disponible si hay espacio a preguntas, y si no, a través del chat lo hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lorca. Muy interesante la presentación. Hay varias preguntas en el chat. En honor al tiempo vamos a dejarlo hasta acá, pero quiero hacer algunas precisiones antes de cerrar. Primero, hay muchas dudas en relación a los nuevos antidiabéticos que comentó el doctor Lorca. Estamos haciendo las gestiones para poder incorporarlos en un porcentaje de la población inicialmente con diabetes, pero les comento al tiro para setear expectativas que eso no va a estar disponible en un corto plazo. Los costos directos asociados son muy elevados, por lo tanto no es algo con lo que vayamos a contar en el corto plazo, como les comenté. Estamos haciendo los esfuerzos, los estudios de impacto presupuestario, de costo-efectividad, para ver la posibilidad de incorporarlos, pero no va a estar en el corto plazo. Y el segundo punto que quiero mencionar es que, y aquí tenemos una experiencia totalmente cercana, es que el medicamento solo no va a hacer un cambio en los pacientes, sino que necesita ser acompañado en una atención integral del paciente. ¿Ya? O sea, los medicamentos tienen un impacto muy importante, pero si es que están asociados a una intervención en las diferentes áreas, tanto nutricional, adherencia, educación, monitoreo, acompañamiento, automonitoreo, etc. O sea, eso es importante que lo tengamos también en consideración. El segundo punto que quiero, y no sé si quieren comentar algo muy, muy breve al respecto, doctor Lorca, doctor Zúñiga, de la integralidad del cuidado. Doctor Lorca. Sí, cortito. Me llamó la atención en el chat la cantidad de dudas que hay con respecto al algoritmo. Yo les pido a mis colegas que sean cercanos al algoritmo, úsenlo. No le pongan piedras al algoritmo, úsenlo, vayan cumpliendo mes a mes con las metas, y cuando requieran de nosotros, está en el algoritmo la derivación a la atención secundaria. Y lo último, esperamos que de aquí a 1 o 2 años más, si Dios quiere, a través del Fondo Estratégico de la OPS, a lo mejor tener terapia combinada, y ahí obviamente se nos va a facilitar mucho la adherencia y el mejor control de la presión arterial. Pero hasta que no llegue eso, tenemos que usar el losartán, el enalapril, la hidroclorotiazida y el amlodipino de la mejor manera posible. Para eso use el algoritmo. Totalmente, y ahí hago un mea culpa porque es confundente tener los dos algoritmos. Vamos a pedir que se corrija en la página de la Organización Panamericana de la Salud, y también ha sido un aprendizaje para nosotros. Partimos con dos algoritmos, uno con enalapril y otro con losartán. Finalmente decidimos simplificarlo aún más y dejar solo el que tiene losartán, amlodipino y al cual se asocia hidroclorotiazida.
ese es el mensaje, lo vamos a aclarar más. Les puse los links de donde ustedes pueden encontrar la información, vamos a corregirlo, como les dije, en la página del OPS. Y en el canal de derivación, que también vi que habían hartas dudas, además del algoritmo, es en relación a las consultas de telenefrología. Eso es algo que está disponible en los 29 servicios de salud. Si es que no pueden acceder, tienen que hablar con el referente de salud digital de su servicio de salud para que les habilite la clave para poder cargar interconsultas. En general son respondidas en menos de, el promedio son 86 horas, o sea, eso es el tiempo de respuesta, y para consultas específicas, dudas, mira, el doctor Zúñiga, el doctor Lorca, el doctor Carlos Zúñiga tienen muy buena disposición para responder cualquier duda, tanto así que siempre dicen, pueden preguntar hasta si es que hay 1 o 2 riñones, y está perfecto, no hay interconsultas en este minuto que no sean oportunas, por lo tanto es un canal que nosotros les recomendamos aprovechar, sobre todo cuando hay dudas de pacientes más complejos, y así evitamos derivar al paciente a una consulta presencial, hacemos que las consultas presenciales sean más pertinentes y evitamos el desplazamiento de los pacientes de forma innecesaria. Hay algunas, les quiero agradecer al grupo HEART que ha respondido un gran número de preguntas en el chat, muchísimas gracias. Y quiero comentarles que el 26 de abril tenemos una nueva capacitación, tenemos rescatado todo el chat para ver que las preguntas que no hayamos respondido, poder abordarlas en esa oportunidad. Así que les agradecemos a todos por su tiempo, por el interés, encantados de recibir más preguntas y poder sumarlas a la que ya tenemos del chat. Agradecer nuevamente, doctor Lorca, doctor Zúñiga, Carolina, la doctora Rivera y la doctora Escobar tuvieron que retirarse un poco antes porque tenían otros compromisos. Así que muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Ánimo para estos días muy, muy complejos. Les agradecemos su compromiso por sus pacientes y por su dedicación en el sistema público. Nos vemos. Chao, chao.